Entonces, damos gracias a Dios porque estamos transmitiendo y estamos haciendo para edificación de toda la iglesia y cómo prepararnos nosotros para lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Así que hoy tenemos la lección número 3 que se llama Un líder que construye. Solo la palabra nos está indicando que todo líder debe de aprender a construir. Y veamos en Nehemías, pasemos la primera, si me ponen la primera, por favor, el PowerPoint. El líder que construye, ahí está. Vamos a esperar un momentito. Ok, entonces vamos a ver y dice ahí en Jeremías 1:3, Jeremías era un copero del rey que estaba exiliado, pero que cuando vinieron él vio a gente que venía de Jerusalén, porque recuerden que ellos están en Babilonia esclavos, entonces viene y le da la información. Él tenía un trabajo bueno, era un hombre que era el copero, tenía, por decirlo así, tenía un buen trabajo y ahora le dan este informe y dice, me dijeron, el remanente, los que quedaron los que quedaron de la cautividad, ahí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, dice, me senté, lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Ok, pasemos a los objetivos que vamos a aprender hoy, por favor. La siguiente, ahí estamos. A comprender que cada uno está llamado a ser líder para sí mismo y formar el liderazgo en otras personas. Número 2, entender que el liderazgo empieza por la sujeción a Dios. Escuche bien, si usted quiere ser líder, tiene que empezar como sometiéndose a Dios, a su voluntad y dejándose guiar por él. Número 3, identificar los principios básicos del trabajo en equipo. O sea, si queremos ser hombres exitosos o líderes exitosos, tenemos que aprender a trabajar en equipo, teniendo en cuenta el rol ejercido como líder. O sea, yo soy el líder, yo soy el ejemplo, pero tengo que estar trabajando con otras personas y esas otras personas tengo que entender que las tengo que formar de la misma manera que yo fui formado. Y número 4, recordar el principio del crecimiento espiritual y ministerial. Esto es la fidelidad en las pequeñas responsabilidades. ¿Qué quiere decir eso rápidamente? Que si nosotros tenemos un cargo pequeño, ya sea bueno, no sé a qué se le llamaría pequeño, porque yo considero que cuando trabajamos para Dios no hay cosas pequeñas. Pero, por ejemplo, si a nosotros se nos dice recoge la basura y lo hacemos de la mejor manera, las pequeñas responsabilidades nos van a llevar a un liderazgo grande. Yo siempre digo algo a las personas. Si usted dentro de la iglesia nunca ha agarrado una escoba y ha barrido o ha recogido basura, usted no es apto para líderes. Porque el líder empieza de abajo, en lo más sencillo, en lo más simple, y ahí Dios lo va poniendo en otro lugar. Así que vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta oportunidad. Pedimos que tu Santo Espíritu nos guíe, nos dirija en todo lo que vamos a hacer y que que haya un despertamiento en nuestro corazón de querer ser líderes para honrarte y glorificarte. En el nombre de Jesús, amén y amén. Uno de los grandes desafíos que cada pastor tiene con sus miembros o con los miembros de la iglesia es que a veces la gente llega a las iglesias y lo que es la iglesia tradicional, la gente llega, la gente se convierte a Cristo, pero el pastor, como no tiene una visión como la que nosotros tenemos y no hay una influencia de liderazgo, toda la gente que llega, aunque llegue con talentos, aunque llegue con virtudes, con capacidades grandes, pareciera que todo eso se va perdiendo y la gente en lugar de amar a Dios y servir a Dios en un lapso de tiempo, yo considero unos 6 meses, la persona vuelve atrás una vez más. ¿Por qué? Porque no encuentra una formación, no encuentra una dirección en cómo servir a Dios y por lo tanto se va desvaneciendo esa pasión por el Señor. Por eso es que nosotros somos una iglesia que está formando líderes. Liderar consiste en ejercer influencia sobre otros.
logrando, mire lo que dice el hermano Castellano, logrando el desarrollo de su más alto potencial. O sea, yo como líder fui influenciado por alguien. Y ahora que yo fui formado, ahora yo puedo ver la capacidad en otras personas. Esta influencia abarca, dice el hermano Castellanos, el hecho de moldear el carácter, el descubrimiento de valores y el reconocimiento de sus cualidades. Una de las cosas que yo tengo, mi forma de ser yo líder, y yo le digo a toda la gente, es que yo me concentro en las virtudes de la persona, no en los defectos. Porque toda persona conoce sus defectos, toda persona sabe qué mal o qué errores tiene en su vida. Pero cuando nosotros como líderes vemos las virtudes, vemos los valores en las personas y empezamos a pulir en eso, podremos sacar de ellos las mejores virtudes. Entonces, el líder de éxito es aquel que procura dar lo mejor de sí, influenciando positivamente a otros y enseñándole que hagan lo mismo con otros. Ahora, ustedes que están preparándose para el liderazgo tienen que tomar muy en serio esta situación. ¿Por qué? Porque a veces nosotros creemos que el que grita más, el que se enoja más rápido, ese sí tiene un verdadero carácter de líder. No, eso no es un carácter de líder. El carácter de líder es aquel que tiene una influencia porque está orando, porque está buscando a Dios, porque siempre lo ven sentado en la iglesia adorando, viendo que cuando alguien predica está diciendo amén o está metido en todo eso. Todo eso es aprendido en lugar de estar gritándole a la gente lo que se le debe de decir. El Señor Jesucristo, cuando formó a sus 12, él impactó tanto a ellos que ellos al final de cuando Jesucristo se va al cielo, al final ellos dicen, nosotros queremos dar la vida por Cristo. ¿Cómo es posible que alguien como Pedro diga, no soy digno ni siquiera de morir como murió Jesús clavado en una cruz? Por favor, póngame de cabeza. ¿Qué quería decir eso? Que él sentía demasiado honor para morir por Cristo de la misma manera. ¿Cómo es posible que una persona tenga tanta influencia? Es porque Jesús moldeaba el carácter con su forma, con su propia personalidad. Nosotros estamos llamados a moldear el carácter de Cristo, a ser como Cristo. Debemos de ser nosotros los primeros que debemos de amar, que debemos de perdonar, que debemos de ayudar, que debemos de restaurar. No porque alguien nos vea, porque dentro de la iglesia a veces yo veo a las personas que cuando se hace un evento, mientras el pastor no está viéndolos, están ahí platicando, pero solo ven al pastor y como que les da un deseo de servir. Eso significa que no tienes un carácter de líder, sino que estás queriendo tener apariencia nada más. Y Dios lo que nos está pidiendo es que tengamos un carácter de líder, que moldeemos el carácter de Jesús en nosotros para que nosotros debamos de transmitirlo a otros. Ahora, tú me estarás diciendo, hermano, usted me está hablando mucho de eso, pero a mí me cuesta. A veces no sé lidiar conmigo. ¿Cómo le hago? Debemos de entender que la oración es fundamental en cada líder que quiere ejercer la voluntad de Dios. Nosotros necesitamos hacer personas de oración, que busquemos a Dios en el lugar secreto para que Dios, cuando estemos en el lugar secreto, pueda revelarnos las cosas que están pasando. Y cuando nos revelan las cosas, nosotros ya tendremos una vida espiritual más, una relación con el Señor más cercana, de tal manera que nosotros podamos ser capaces de oír, de ver lo que Dios ve, de oír lo que Dios dice y actuar de la forma como lo hizo Nehemías. Pasemos a la siguiente, por favor. Necesitamos la dirección divina. Necesitamos la dirección divina para saber a qué nos estamos enfrentando. Dice que cuando le dieron el reporte a Nehemías, él empezó a pedir favor al rey y el rey le dio permiso para que fuera. Y dice que él cabalgó viendo toda la ciudad, viendo todo lo que estaba pasando, pero dice que él iba en su caballo, iba observando, pero no comentó con nadie. En otras palabras, él estaba meditando, él estaba viendo las ruinas de la ciudad, estaba viendo cómo las puertas estaban destruidas, estaba viendo cómo la gente estaba en opresión, pero fíjese que hay una característica importante ahí. Ve
todo destruido. Ve a la gente viviendo una pobreza grande. Pero él, lejos de decir, pobrecito, lo que les está pasando, él empieza a decir, ¿qué puedo hacer yo para cambiar las circunstancias que ellos están viviendo? La evaluación de lo que es lo que se debe de hacer en base a la observación. En otras palabras, si nosotros queremos ser líderes, nosotros tenemos que aprender a ver las circunstancias, pero no para criticar, no para juzgar. Oh, es que esos son muy duros, es que esa gente está borracha, es que no. Ver la necesidad, observar lo que está viviendo la gente y pensar cómo yo puedo ejercer influencia en ellos para transformar a esta gente y llevarla a mi célula y empezar a cambiar las vidas. Hay momentos donde el líder necesita quedarse a solas con el Señor para poder percibir lo que Él quiere hacer en medio de donde estamos. No es solo de ver la situación, no es solo de ver lo que está sucediendo alrededor. Decirle, Señor, yo estoy viendo eso, hay algo que debo de hacer. Dime qué debo de hacer y Él va a empezar a hacer las cosas. Necesitamos la dirección para saber cómo debemos de enfrentar cada desafío. Pasemos a la otra, por favor. Cada desafío. Mejor regresemos, entonces no está ahí. Ok. Entonces necesitamos la dirección divina para saber cómo debemos de enfrentar cada desafío. El hermano Castellanos dice, cuando Dios me llamó al ministerio y estaba empezando, solamente teníamos 30 personas. Entonces mi oración era, Señor, yo necesito que tú me des una meta. Yo necesito saber hacia dónde voy. Y Dios me habló y me hizo dos preguntas. ¿Qué quieres y en qué tiempo lo quieres? Necesitamos nosotros, una vez observamos las circunstancias y cómo se la traduzco a mi tiempo. Tal vez tú conozcas una familia o varias familias o los vecinos a la par y estás viendo que discuten, que pelean, que están en drogas, que están en alcohol. Entonces tenemos que pedirle al Señor, Señor, ¿qué puedo yo hacer por esas familias? Pero cuando tú estás a solas queriendo abrir una célula, es cuando el Señor, cuando tienes que hacer lo mismo que el hermano Castellanos le dijo, Señor, ¿qué puedo hacer yo? Y el Señor le dijo, ¿qué quieres? ¿Y en cuánto tiempo lo quieres lograr? Lo que significa eso es tener metas, tener algo, enfocarnos en algo. ¿Por qué es importante una meta? Por lo regular, nosotros los latinos nos cuesta tener metas. Nos da miedo tener metas. Porque cuando tenemos metas y decimos voy a ganar 3 personas esta semana, casi por lo regular no lo queremos hacer. ¿Por qué? Porque le tenemos miedo al fracaso, le tenemos miedo a la vergüenza, le tenemos miedo a decir, yo dije que iba a ganar 3 y no gané nada. Y la otra semana dije lo mismo y no gané nada. Entonces las metas nos cuestan, pero lo que hace una meta cuando estamos buscando a Dios es que Él nos empieza a dar la dirección. Cuando tú empiezas a orar y a decir, Señor, yo quiero que mi célula se llene, yo quiero que mi célula haya gente, entonces Dios te va a poder conectar con esa gente que tú la vas a traer a tu célula. Entonces, también necesitamos la dirección divina para ejecutar el plan de Dios. Algunas veces hay personas que piensan que por el estar ocupado mucho, haciendo muchas cosas para Dios, están haciendo la voluntad de Dios. Yo he ido a muchos casos, yo no sé, los que conocen al doctor Cho, él acaba de morir, pero él fue el que inició la visión en base a células. Él tenía más de 1 millón de miembros. Y él cuenta que en los principios de su ministerio, su esposa se quiso hasta suicidar. Su esposa le dijo un día, ya no quiero vivir, tú nunca estás en casa. Y él pensaba que la esposa estaba endemoniada porque decía que le estaba interrumpiendo el ministerio de Dios. Pero dice que un día la suegra del doctor Cho llegó con él y le dijo, hijo, yo sé que amas a mi hija, yo sé que eres una persona que dedicada a Dios, pero sabes, le dice, tú no puedes hacer el ministerio si tú no amas a tu esposa y le dedicas tiempo a ella.
Dice que la vida le cambió a él, le cambió y empezó a él a entender que la primera célula que tenemos nosotros es nuestra casa y que no podemos estar demasiado ocupados haciendo cosas que parecen buenas, pero no llevaban a ningún fin, porque el pastor Cho no tenía mucha gente, no tenía nada de gente, hasta que Dios le dijo, tiene que ser con mi estrategia y no la estrategia tuya. Y ahí fue cuando él entendió los planes de Dios. Sigamos a la otra, por favor. El trabajo en los discípulos. Una de las cosas que a veces nosotros nos cuesta a veces es saber cómo lidiar con la gente. Hay personas que dicen, no puedo ni aguantarme a mí mismo y cómo puedo aguantar a otras personas. O a veces hay personas que vienen a uno y tú las ves y el problema es tan grande, tan difícil, que tú no sabes ni qué va a pasar. A veces no quisieras ni tener ese problema, pero sabes, Dios cuando te da una persona es porque tienes la capacidad de poderla discipular y enseñar. Tal vez tú te mires todo distorsionado, tal vez tú te mires de mal carácter, de mal genio, tú te mires de miles de formas, pero cuando te llega un nuevo, ellos creen que tú eres perfecto. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Empezar a enseñarle a ellos lo que tú has aprendido. Y en el camino de tú estar enseñándoles, tú debes de aprender lo que estás haciendo. Lo que nunca debes de caer es en la mentira y en el engaño de que algunos líderes actúan. Por ejemplo, cuando yo empecé, me recuerdo yo en la iglesia, estaba en Edgemont, me recuerdo yo que me tocaba la escuela dominical. En aquel entonces yo estaba jovencito, sigo joven, pero en aquel tiempo estaba más joven. Y me recuerdo yo que tenía que dar la clase y cuando estaba estudiando la clase, tal vez había una discusión con mi esposa, yo estaba molesto. Yo leía la clase y decía, Señor, todo lo que dice aquí es para mí, ¿cómo lo voy a enseñar si yo tengo que hacerlo? Y el Señor me dijo, entonces para hacerlo, ve y pídele perdón a tu esposa, reconcíliate con ella. Y entonces yo iba, me reconciliaba y entonces yo entendí que a medida que yo estaba enseñando, yo mismo me estaba limpiando, yo mismo estaba actuando. Lo que nunca debes de hacer es predicar si tú no te corriges. Si Dios te dice, mira, eso que vas a predicar es lo primero que tienes que aprender tú, di, Señor, yo me arrodillo, cambio, ¿para qué? Para que la gente, porque al final el hermano Castellanos dice, la gente podrá oír tus mensajes, podrá ver lo bonito que predicas, pero al final va a conocer con qué espíritu lo estás haciendo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Motivar a nuestros discípulos. Dice Nehemías 2:17, les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Pasemos, yo creo que está en el otro. Venid y edifiquemos el muro. Sí, ahí está. Edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena. No, regresa, perdón. Cómo la mano del Señor había sido buena sobre mí. Y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquémonos. Así se esforzaron sus manos para bien. Es deber del líder motivar a sus discípulos. No es solo cuestión de decirles lo que deben de hacer, sino hay que motivarlos. Y la mejor manera de motivarlos no es atrayéndolos a ti, sino llevándolos a Cristo Jesús. A veces nosotros queremos motivar con nuestras palabras. Mire, yo puedo ser muy famoso y decir palabras bonitas, pero la gente no percibe porque todo ser humano no fue hecho de mis palabras, sino fue hecho de la palabra de Dios. Cuando usamos la palabra de Dios es cuando Dios actúa en la vida. Entonces, nosotros tenemos que aprender que la motivación a cada discípulo debe de ser la fuerza que a ellos los impulse para lograr sus metas. Una de las cosas que debemos de aprender nosotros es que debemos de tener cuidado, porque a veces la motivación dentro de los discípulos podemos crear competencia y podemos crear
¿cómo se dice? Enemistad entre ellos. ¿Por qué? Yo siempre doy el ejemplo. Yo tengo, tengo 3 hijos, pero imagínense que yo dentro de los 3 hijos le dijera a uno de ellos, oh, wow, eres el más grande, lograste tu meta, hiciste aquello. ¿Qué va a sentir la otra persona? Mi otro hijo dirá, bueno, entonces que se quede solo con ella o con él. Tenemos que tener cuidado cuando motivemos, porque a veces la motivación puede ser para unos el ánimo que levante y para otros para que abandonen el camino. Tenemos que aprender de que nosotros tenemos que trabajar en metas, trabajar con los caracteres. Los caracteres son diferentes. A veces mi carácter, el mío es un poco reservado. Cuando mi hija se casó, mi yerno no entendía cómo era yo, porque él me daba una noticia buena y yo como que no sonreía, pero yo manejo mi situación así. Hay otros que les dicen algo y gritan y brincan y todo eso. Todos somos diferentes, todos somos motivados de diferente manera y debemos de tener, nosotros como líderes, conocer a cada uno de nuestros discípulos y saber en las áreas donde a ellos les da efectividad una palabra de motivación. Una de las cosas que yo hago siempre es que trato de ver las virtudes en las cuales ellos se están moviendo. Hay personas que se motivan de diferente manera, pero nosotros tenemos que aprender que si alguien, por ejemplo, tú tienes varios discípulos y uno de ellos abre una célula y el otro hable también, pero uno tiene ya 5 y el otro como que no ha agarrado nada. Tienes que aprender y decirle, ¿sabes qué? Así como él lo logró, así como él lo está haciendo, tú también lo puedes lograr. Tal vez te estás enfocando mal. O sea, no crear división entre ellos, sino crear una amistad entre ellos para poder lograr sus objetivos. Algunas personas trabajan hiriendo a las personas. Es que tú no trabajas, es que tú eres aquí, ese no es un liderazgo de Dios, porque yo no veo a Jesús. El modelo de liderazgo nuestro es el de Jesús. Y yo no veo a Jesús gritándole a nadie, gritándole, ofendiendo a Pedro, ofendiendo a Juan, o diciéndole, wow, Pedro, qué fe tienes tú, no como Tomás, que siempre anda dudando. Yo nunca he visto a Jesús eso. Por eso es que si usted se fija la unidad de los discípulos, cuando tienen que elegir a Matías como nuevo discípulo, me llama la atención lo que dice Pedro. Ustedes vieron cómo Judas, dice, traicionó al maestro y él mismo se destruyó. No habla absolutamente mal. No dijo, oh, hermanos, ¿se acuerdan de Judas? Comía con nosotros. Vieron cómo nos traicionó. Vieron cómo entregó al maestro. Ese no merece nada, merece el infierno. No, nunca dijo eso. ¿Sabe por qué? Porque Jesús los había formado de tal manera que ellos aprendieran a respetarse el uno al otro y amarse el uno al otro. Amén. No sé si me están entendiendo, pero estoy tratando de hacerlo. Y voy rápido porque la clase, el tiempo es corto, ¿ok? Entonces, pasemos al siguiente. Forje valientes. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay, ¿qué? ¿Un tremendo David? No, que hay Dios en Israel. Cuando tú amas a Dios, cuando tú quieres poner a Dios en alto, la gente siempre se va a dar cuenta. Si tu liderazgo está enfocado en que tú seas conocido como grande, la gente lo sabrá. Cuando tú estarás tratando de ser el más famoso de la iglesia, la gente lo sabrá. Pero cuando tú quieres que Dios sea conocido como el más grande, entonces ahí será donde Dios te levantará y te pondrá en alto. Ningún cobarde podrá tener una escuela de valientes y ningún valiente podrá tener una escuela de cobardes. Si queremos nosotros formar líderes, tenemos que aprender que en los desafíos de la vida, ser vencedores. Tal vez estás pasando por una situación difícil, una situación complicada.
Tú no tienes que decir, yo no sé qué va a pasar con mi vida, mejor dejo la célula, mejor me voy de la iglesia, esta vida cristiana es bien dura. No, tú tienes que decir, no sé qué va a pasar, no sé qué situación, porque estoy viviendo esta situación, pero yo confío en Dios y Dios me va a sacar de esta situación. En las pequeñas batallas que vas ganando, tú no solo te estás formando a ti mismo, sino que estás formando a otros que vienen detrás de ti. Algunas personas, yo por eso a veces he tenido que decir las situaciones en que yo he vivido. He pasado muchas situaciones difíciles y por eso es que yo hablo como hablo, porque Dios me ha sacado de las situaciones débiles, frágiles o en los problemas más grandes que he tenido. Dios me ha sacado y eso es lo que forma nuestro carácter y va formando el carácter de los demás. Nunca se me olvida una vez que uno de los discípulos nuestros tuvo un accidente, quedó en estado de coma como 29 días. Y nunca se me va a olvidar ese día cuando yo llegué a ver a la esposa en el hospital. Y cuando yo entro a ese cuarto a ver a aquel hombre que estaba en estado de coma, lo que hace la esposa es verme a mí cuál era mi reacción ante la situación. Entonces, cuando yo lo veo en mi subconsciente, yo veo, este caso está terrible. Es muy difícil. El hombre estaba con aparatos, drenándole el cerebro, sacándole la sangre del cerebro. Habían dicho que el cerebro se le había inflamado, que posiblemente no iba a caminar, que iba a quedar loco, que iba miles de cosas. Pero cuando yo lo veo, digo, la esposa se me queda viendo y yo digo, ¿sabe qué? Vamos a orar. Para Dios no hay nada imposible. Y empezamos a orar y a orar. Y después de 29 días, el hombre revivió y ahora camina y está bien, completamente bien. Pero después él me contaba y decía, yo lo miraba cuando usted me estaba orando y cuando usted decía, ordeno el espíritu de fulano de tal que regrese. Y dice, yo iba a un lugar y dijo, alguien me paró y me dijo, ¿qué haces aquí? Regrésate. Hermanos, cuando nosotros vamos a enfrentar un liderazgo y vamos a una situación, vemos que un discípulo está pasando una situación difícil, no vaya usted diciéndole, ay hermana, hermanita mía, mire qué problema más grande. Hay que orar para que Dios haga un milagro. No, a veces hay líderes que los discípulos son los que le dan aliento y le dan fe. No, no es así. Y no es que usted esté aparentando, porque conozco otra clase de liderazgo que dice, todo va a estar bien, todo va a estar bien, todo va a estar bien. No oran, pero ellos quieren hablar y decir nada más. No, hay que saber, la gente va a percibir nuestro liderazgo si nosotros estamos en serio con Dios y sabemos que tenemos fe para sacar a esta persona de esta situación. Por eso es que debemos de formar valientes, no presionarlos, porque una persona se acercó a mí una vez y me dijo, yo siento que soy cobarde. ¿Por qué? Porque mi líder dice que yo de cualquier cosa lloro, yo de cualquier, en lugar de estar formando valientes, estaba formando gente que próximamente lo dejó, lo abandonó. Hermanos, tenemos que aprender que solo Dios puede transformar las vidas, solo Dios puede cambiar a las personas y que nosotros en cada circunstancia que atravesemos debemos de tener en la mente, estamos siendo formados por Dios, necesitamos tener el carácter de Cristo, pero detrás de nosotros hay otros que vienen, que nos están viendo cómo reaccionamos ante las diferentes circunstancias y ellos quieren también ser formados. Si tú eres hombre de fe, si tú eres un hombre que habla palabra de fe, ellos van a ser de la misma manera. Van a ser de la misma manera. Ellos van a actuar de esa misma forma. Ellos van a tener la misma característica tuya sin que tú les estés obligando. Así que yo quiero decirte en el corazón, si Dios te da gente, es porque tú puedes lidiar con ellas. Y si tú dices, yo no tengo el carácter, o todavía me falta mucho, a mí también me falta mucho, pero estoy en el proceso. Pero sabes una cosa, la gente que Dios nos dio, yo siempre le digo una frase a las personas, si tú estás aquí con nosotros, yo no voy a parar hasta verte salir de ese problema o ver el milagro que hay en tu vida. Y la gente se le llena de ilusión, pero yo lo que hago es ir a orar y yo le digo, Señor, yo le dije a esta persona esta palabra porque eso es lo que yo creo.
Así que ahora esto es tuyo. Uno está formando a la gente, dirigiéndola a Jesús, no trayéndola hacia mí. Así que vamos a orar para terminar esta clase. Espero que hayas aprendido y que en tu corazón nazca ese deseo de ser formado y poder formar a otros. Padre, te damos gracias por esta palabra. Bendecimos a cada persona que ha escuchado este mensaje y te pedimos que tú formes el carácter de Cristo en ellos y que ellos puedan hacer lo mismo con otras personas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios me los bendiga. Amén. Bendiciones a todos. Gusto de verles nuevamente. Espero que esta clase les haya ministrado como me ha ministrado a mí. Usted tal vez, como dice hermano Marvin, a veces nos ven aquí, pero también nosotros estamos siendo formados, cada uno a nuestro nivel. Y cuando nosotros damos esas charlas, Dios nos ministra también a nosotros. No importa cuántas veces la demos, cada vez nos ministra más y nos va enseñando, nos va enderezando las cosas que a veces no están muy buenas, ¿ok? So, vamos a continuar con la lección de hoy. Seguimos con el poder de una visión. Y hoy la clase número 3 se llama Un fundamento firme. Y en esta clase tenemos el versículo clave, que es Mateo 16:18, y dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Vamos a la siguiente. Los objetivos que queremos alcanzar: primero, reconocer que Jesús es el Cristo y el único fundamento sobre el cual se edifica la iglesia. Reconocer algunas características de la iglesia de Dios y entender diferentes maneras en las que podemos demostrar el amor por nuestras ovejas. Como pueden darse cuenta, las clases están como paralelas, ¿no? Una de la otra. No estamos enseñando dos cosas diferentes, sino estamos con el mismo objetivo, ¿ok? Y quiero contarles algo primero. Jesús es nuestra piedra angular. Yo no sé si todos saben este término, pero yo lo tuve que buscar para estar más segura, porque la piedra angular, dice, es la piedra base. Dice, es la primera piedra en la construcción de una base de una cimentación de albañiles. Es importantísima. ¿Por qué? Porque ya que todas las otras piedras, ya que está esta piedra puesta, las otras piedras se establecerán en referencia con esta piedra. Los que saben de construcción no me dejarán mentir. Y entonces es muy importante que Jesús es nuestra piedra angular. O sea, es nuestro fundamento firme. Por eso la iglesia está basada en un fundamento firme, en el fundamento que es Cristo Jesús. En este pasaje nosotros podemos notar cómo Jesús le pregunta a sus discípulos. En Mateo 16, el siguiente. Mateo 16, del 13 al 19, dice, perdón. Viniendo Jesús, a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. La siguiente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia,
y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Amén. Como vemos, la respuesta de Pedro fue certera, ¿no? Él sabía quién era Jesús. Al principio, cuando usted estudia la vida de Pedro, usted puede ver que Pedro no sabía quién era Jesús. Se decía, como dicen, muchas cosas de él. Pero ¿por qué Pedro pudo contestar con certeza? Dice, no se lo reveló no se lo reveló carne ni sangre, sino el Padre Dios. Pero porque Pedro tuvo un acercamiento con Jesús, estaba muy cerquita de él, podía conocer quién es. Esto es como un matrimonio, ¿no? Usted le pregunta a la esposa conoce al esposo, le dice qué color le gusta, cómo le gustan los frijoles, si no le gustan, de qué lado duerme, si ronca, si no ronca. Igual el esposo, las esposas regularmente no roncamos, por si no lo sabían, pero los esposos dicen, no, sí, sí ronca, porque nosotros no nos oímos, por eso no sabemos. Pero viene ese conocimiento del uno al otro por la convivencia, por el acercamiento que hay. Entonces, de la misma manera, nosotros, en este caso, Pedro podía asegurar que Jesús era el Cristo, porque lo conocía, lo aprendió a conocer, y nosotros debemos de saber quién es Jesús. Pásame la siguiente. Como vemos, Dios está interesado en que tú y yo le conozcamos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos decirle a otros de su amor, para que le contemos con ese entusiasmo qué Jesús ha hecho en nuestras vidas, qué es lo que Dios hizo por nosotros. Dice, ¿cómo me ven? Pásame la siguiente. Mateo 16:15 dice, y ustedes, lo que acabamos de leer, y ustedes, ¿quiénes dicen que soy yo? Él no estaba interesado en lo que decían los demás. No importa lo que de ahí afuera digan. Él estaba interesado en lo que sus discípulos decían. Y hoy Él está interesado en lo que usted y yo conocemos de Él. ¿Conocemos de verdad a Jesús? No como aquello de distante. O dicen que Él hace milagros. Otros he oído que dicen que hay que tener fe. No, ¿qué ha impactado Dios en nuestras vidas? Cuando nosotros vemos nuestra vida transformada, cuando vemos sanidades en nuestra propia vida, en nuestra propia casa, nosotros aprendemos a conocer a Jesús de esa manera. Cuando es súper importante que así como nosotros que estamos siendo líderes, podemos contarle a los demás. Llega gente a veces muy nuevecita, como decía Marvin, y tal vez tienen un problema difícil. ¿A quién le va a recomendar usted? ¿Le va a decir, vaya ahí en la esquina, leen las manos? ¿O allá en la otra esquina dice que le dan una agüita? ¿O le va a decir, venga, vamos a orar? Vamos a orar juntos porque Dios en su palabra nos enseña que Él es el que tiene toda autoridad y Él puede sanar, Él puede liberar. ¿Y por qué? Porque lo ha hecho conmigo. Cuéntele un testimonio y va a ver cómo su fe es transformada. La siguiente dice, la iglesia se establece en ese fundamento. ¿Qué? Cristo Jesús, que es nuestra piedra angular, o sea, la base. Y sobre esa base se colocaron 12 columnas, sus discípulos, que vendrían después a ser cada uno de ellos los fundamentos de las 12 columnas, ¿no? de la iglesia. Y nosotros, cada uno de nosotros, venimos a ser esas piedras vivas que podemos hablar
de parte del Señor. Dice Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Una de las cosas que nosotros tenemos que entender, muchas cosas que usted oye a veces afuera, pero si su fundamento es Cristo, a usted no tan fácil lo va a mover cualquier cosa, cualquier viento que le cuenten por ahí. Si su fundamento es Cristo, si su fundamento está basado en Jesús, usted va a permanecer firme. Dice, Él es la roca firme. Dice que había dos hombres, ¿no? Que uno construyó en la arena y otro en la roca. Vinieron los vientos, a los dos les vinieron los vientos, a los dos les soplaron los ríos. Pero, ¿qué pasó? ¿Quién sobrevivió? El que estaba fundado sobre la roca. Por eso nosotros tenemos que estar fundados en la roca. Y la iglesia está fundada sobre la roca. La iglesia que predica a Cristo está fundada sobre la roca. Usted está en un buen lugar. Eso es lo que le quiero decir. Dele gracias a Dios por eso, porque llegó a una iglesia donde se predica la palabra de Dios. La siguiente, por favor. ¿Cómo veía Jesús a sus discípulos? Veamos Mateo 16:18, la parte A. Dice, y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca, perdón, está mal escrito, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Cada uno de nosotros, Dios nos considera como esas piedras vivas, dice, que podemos llevar la palabra del Señor. Y Él quiere que nosotros sigamos construyendo la iglesia de Cristo. La iglesia todavía está viva, está activa, todavía no nos hemos ido de esta tierra, tenemos que seguir adelante, seguimos caminando para adelante. Dice que a la iglesia no la detiene nada y nosotros somos parte de esa iglesia. Nosotros vamos a seguir adelante, vamos a seguir predicando la palabra del Señor, vamos a seguir hablando del Señor. Hay que seguir formando a otros, como ustedes están siendo formados, así nosotros fuimos formados. Y así ustedes, cuando se llegue su tiempo, van a poder formar a otros de la misma manera. La siguiente, por favor. Hechos 4:32 dice que los apóstoles, o sea, los discípulos de Jesús, daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y su abundante gracia, la abundante gracia era sobre ellos. Los creyentes de la primera iglesia se convirtieron en testigos y predicaron con poder la palabra, a tal grado que hasta ofrecieron sus vidas por el Señor. Quiero, la siguiente, creo que es, esta es la mejor foto que yo pude encontrar. Se llama Policarpio, se los presento. Fue un discípulo del apóstol Juan y quiero contarles un poquito de su testimonio. Déjenme leerlo. Dice, como muchos otros, Policarpio fue acusado de ateísmo por no postrarse ni adorar a las deidades paganas de los romanos. Después de que mucha gente insistiera en que dejara su pueblo para preservar su vida, decidió quedarse con un amigo cercano a él. Fue allí donde se dedicó día y noche a la oración y durante este tiempo tuvo una visión 3 días antes de su arresto. Vio cómo su almohada ardía en fuego y de inmediato entendió, voy a ser quemado vivo. Cuando los soldados llegaron a arrestarlo, Policarpio les ofreció comida y bebida. Les pidió que le dieran 1 hora para orar antes de que se lo llevaran. Mientras lo llevaban al lugar donde habría de ser juzgado, escuchó una voz audible que le dijo, sé valiente y sé fuerte. Estando en su juicio, el cónsul ordenó a Policarpio que negara el nombre de Jesús si quería seguir viviendo. Policarpio respondió,
Lo he servido por 86 años y jamás me ha fallado. ¿Cómo puedo blasfemar a mi rey que me ha salvado? Le dice el que lo está juzgando, el procónsul. Iba a enviarte a las bestias, pero ahora te quemaré vivo. Lo impresionante acerca de Policarpio fue su valor y su gozo cuando enfrentó su más dura prueba. Su rostro reflejaba claramente la gracia de Dios. Incluso pidió a los soldados que no lo ataran, o sea, que no lo amarraran, pues sabía que Dios le daría fuerzas para soportar aquella prueba. Cuando las llamas finalmente lo alcanzaron, tomaron la forma de un arco alrededor de su cuerpo, sin quemarlo. Cuando los soldados vieron que no se estaba quemando, uno de ellos clavó su lanza en su costado. Al hacerlo, la imagen de una paloma voló y una gran cantidad de sangre salió de su cuerpo, mitigando las llamas. Pero lo más tremendo es que esto fue testimonio y dice que muchos conocieron a Jesús por el testimonio de él. ¿Por qué? ¿Por qué entonces? Hasta ahí termina la historia. ¿Por qué creemos, o me puede preguntar, le puedo preguntar a usted, ¿por qué Policarpio estuvo dispuesto a hacer esto? Porque así como el apóstol Pedro, él sabía quién era Jesús. Dice, por 86 años le he servido y él no me ha fallado. ¿Por qué yo le voy a fallar ahora? Nosotros como cristianos a veces le fallamos todos los días. Pero en situaciones donde tenemos que ser fuertes. Para empezar, podemos ver que Policarpio dice que se dedicó a orar. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros si nos arrestan en esa misma situación? ¿Nos atrevemos a negar? Tenemos que conocer quién es Jesús para nosotros y poder decir lo mismo. Él nunca me ha fallado. Por el contrario, ha sido fiel todo lo que yo me acuerdo. Él ha sido fiel. Esta única vez que yo tengo que demostrarlo, lo voy a demostrar. Eso fue lo que prácticamente él está diciendo. Así como en la antigüedad, el Señor entregó a Moisés el diseño completo del tabernáculo. Ustedes ya hablaron del tabernáculo en otras clases. Y luego le dijo que hiciera todas las cosas según este modelo. También él dejó el diseño de cómo debe ser su iglesia. Y lo que él establece no necesita cambios, porque él lo hace todo perfecto. Y nosotros, como decía Marvin anteriormente, estamos siguiendo el modelo de Cristo, el modelo de Jesús. Jesús les advirtió a los discípulos que no sería fácil si querían seguirle, que había un precio muy caro que pagar. ¿Cuál es ese precio? Tomar la cruz y síguele, dice a Lucas 14:27. Ser testigos fervorosos, tener amor por las ovejas. Dice, usted sabe que Pedro fue confrontado con esta situación. En San Juan 21, del 15 al 17, lo voy a leer, creo que no lo puse allí. Simón, hijo de Jonás, dice, ¿me amas más que a estos? Aquí está hablando Jesús. Y le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas.
Eso es lo que el Señor nos está encomendando a cada uno de nosotros como líderes. Apacentar sus ovejas, apacentar su rebaño. Cada persona que va a llegar a su célula, cada persona que usted gana para Cristo, no es suya. Nosotros decimos mis discípulos, pero en realidad son discípulos del Señor. Son personas que necesitan conocer a Jesús y necesitan que nosotros les enseñemos a conocer a Jesús, que los guiemos a donde Él está, que los llevemos a donde Él está. Y eso es nuestro anhelo para cada uno de nosotros, que nosotros podamos ser testigos fieles. ¿Y cómo lo podemos hacer? Conociendo más al Señor, acercándonos a Él, conociendo su palabra, estando cerca de Él. Yo pienso que los discípulos pudieron ser testigos y pudieron mantenerse firme porque ellos estuvieron con Jesús tan cerquita que ellos sabían que Jesús, ¿qué haría Jesús como es en esta situación? Ellos sabían que Jesús nos iba a echar para atrás porque ellos vieron cómo Jesús llegó hasta la cruz, una muerte que Él no merecía. Entonces, cuando nosotros vemos a estas personas que necesitan conocer del amor del Señor y nosotros teniendo todo, no dárselo, ¿qué vamos a hacer ahora? La pregunta es, ¿quién tú crees que es el Hijo de Dios? Puedes decir junto con Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres mi sanador, tú eres mi guardador, tú eres mi refugio, tú eres mi torre fuerte. ¿Qué es Jesús para ti? ¿Te ha salvado? ¿Te ha sanado? ¿Te ha liberado? Eso es Jesús para ti. A veces he oído personas que dicen, es que yo no sé qué contar de Dios, que Dios no ha hecho nada contigo. Si Dios ha hecho algo contigo, a veces lo que nos falta es tiempo, ¿no? Para decir todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Entonces, cuando nosotros reconocemos eso, hoy agarre un cuaderno y ponga, ¿quién es Jesús para mí? Y pongan en pocas palabras, cómo usted se siente con Jesús. ¿Quién es Jesús para usted? ¿Cómo lo conoce usted? ¿Cómo lo percibe? ¿Un Dios grande, Dios todopoderoso? ¿O solo es, bueno, el que hizo el sol y la tierra, pero no sé si sea todavía cierto? Entonces usted dígale, Señor, yo quiero conocerte más. Si usted no está seguro, no se puede contestar esa pregunta. Hoy dígale, Señor, yo quiero conocerte más. Quiero conocerte como mi Salvador. Quiero conocerte como mi guardador, como mi sanador, como el Rey Dios Todopoderoso. Quiero conocerte, quiero que seas mi amigo. No, en este país donde a veces es muy difícil conseguir amistades, especialmente ahora con la pandemia, que usted no puede ni saludar a las personas. Tenemos a Jesús cerca de nosotros y a Él sí lo puede abrazar, lo puede tener cerquita y dígale, Señor, quiero tenerte cerca de mí. Quiero saber, quiero palparte, quiero abrazarte, quiero sentir tu abrazo, ya que no se lo puedo dar a nadie más. Quiero abrazarte a ti. Que esa sea su tarea hoy. ¿Quién es Jesús para usted? Que esa sea su meditación. ¿Quién es Jesús para usted? ¿Quién dice, si Él le preguntara hoy, ¿quién dices tú que soy yo? ¿Cómo le contestaríamos? Esa es nuestra tarea hoy, ¿ok? ¿Quién es Jesús para mí? ¿Quién? Diga usted ahí, ¿quién es Jesús para mí? Y contésteselo usted al Señor. Vamos a quedar ahí y quiero que cada uno incline su rostro. Señor, te damos gracias esta noche por tu palabra. Sabemos, Señor, que tu iglesia todavía trabaja porque el Espíritu Santo está sosteniéndonos. Y tú, Señor, quieres que nosotros seamos parte de esta iglesia. Tú nos has encomendado, Señor,
esa tarea a nosotros. Y es un privilegio, Señor, que tú nos tomes en cuenta para una tarea tan hermosa, llevar tu palabra a otros. Pero no lo podemos hacer si nosotros no te tenemos dentro de nuestro corazón, si no sabemos realmente quién eres tú para nosotros. Hoy, Señor, yo te ruego que tú vengas a nuestras vidas. Ven a mi corazón, dile. Quiero conocerte más. Quiero saber quién realmente tú eres para mí. No quiero, como decía Job, que de oídas te había oído, o sea, que otros hablan de ti, que otros hablan muy bonito de ti. No, que sea yo el que hable así de ti, que yo pueda conocerte, que yo pueda saber que tú eres mi ayudador, que tú eres mi guardador, que tú estás conmigo, que tú eres parte de mí, de todo lo que yo hago. Señor, en esta hora yo te pongo a cada persona que escucha mi voz y que, Señor, hoy tú seas revelado a ellos por esta palabra. Que la revelación tuya hoy, Señor, abra sus entendimientos y toda ceguera cae para que ellos con sus ojos puedan ver quién realmente eres tú. Y yo sé que eso va a transformar sus vidas y ellos ya no van a ser los mismos. Y ahora, Señor, van a poder ver tus ovejas con amor, así como tú las ves. Gracias, Padre, por este tiempo. Te bendecimos, te damos toda la gloria, toda la honra solo a ti. Amén y amén.